De Teresa Valle, conocida por la mayoría de vosotros y de vosotras. Para quienes no le conozcáis, ella es conservadora restauradora de pintura mural de la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España desde 2016. Está especializada en restauración de frescos por la Universidad de Florencia. También estudió restauración de pintura y escultura en la Escuela de Madrid, en la Escuela de Conservación y Restauración de Madrid. Y tiene máster y licenciada en Estudios de Asia Oriental por la UOC. Actualmente es responsable de intervención en pinturas murales y revestimientos históricos que están promovidos por el IPCE y de los proyectos de estudios previos asociados a dichas intervenciones. Yo quiero ampliar el concepto de pintura mural, porque realmente lo que nos encontramos, lo que hemos visto hasta ahora, no son solamente pinturas murales. Entonces, todas las técnicas murales y todos los procedimientos que tienen que ver con esa piel de los edificios, que son ornamentales o no, pues estarían dentro de lo que sería la disciplina de la pintura mural a nivel técnico y procedimental, pero también dentro de nuestra disciplina como conservadores restauradores. Yo creo que esa es la lucha. ¿Por qué estamos batallando precisamente con que en los proyectos no se contemple esto? Porque no forma parte o no se considera que forma parte de nuestra disciplina de la preservación de estos elementos. Entonces tenemos que ampliar un poco este abanico, ¿no? Esto de los esgrafiados y superficies marginales, hasta ahora marginales, pero que realmente son los enlucidos simplemente históricos, incluso si no tienen decoración. Hasta ahora pueden ser sustituibles, eliminables, lo estamos viendo, pero es como si nosotros tuviésemos un documento, Josemi Lorenzo lo planteaba el símil con el libro, ¿no? Nos llega como conservadores de pintura, de pintura sobre pergamino, por ejemplo, de documento gráfico, y solamente nos ocupásemos de la parte pintada y dejásemos el borde del pergamino o del soporte de papel sin intervenir. Pues aquí pasa lo mismo. Cualquier revestimiento que consideremos singular, y que eso puede ser por su antigüedad, por la técnica de ejecución, por su manera de poner en obra, tiene que ser conservado o puede ser conservado. Eso es lo que tenemos que batallar, ¿no? Y luego porque esta ampliación también de la disciplina, de nuestra disciplina de mural, y que de momento se enseña en las escuelas como un caso particular de pintura de caballete, cosa que no tiene nada que ver, y que lo estamos comentando entre todos los que nos dedicamos a esta especialización, realmente forma parte de esos estratos que revisten la arquitectura. Tienen una simbiosis, una mezcla entre la parte de pintura, por supuesto, porque puede tener técnicas pictóricas, tiene incisiones, tiene improntas, tiene volumen, tiene estuco, son yeserías, hay una mezcla de escultura también, hay una mezcla de arqueología cuando nos movemos en contextos que son o de yacimientos arqueológicos o simplemente monumentos altomedievales, altomedievales, que pueden ser considerados también en sí como monumentos. Lillo, por ejemplo, que lo hablábamos Margarita y yo hace nada, ¿no? Que en sí es un monumento que casi es un yacimiento elevado, ¿no? Y luego la arquitectura. Nosotros tendríamos que estar como disciplina de conservación-restauración vinculados y ligados a las escuelas de arquitectura. Por eso es una pena que en este foro, por ejemplo, que no hayamos sido capaces de llamar la atención de arquitectos que vengan de ese perfil, de arquitectos que a fin de cuentas nos estamos ocupando de la piel que reviste sus propios edificios históricos. Cualquier arquitecto que trabaje en la conservación-restauración del monumento tendría que estar sensibilizado para recuperar y preservar toda esta epidermis, sea del tipo que sea. Eso sí, se valora de manera interdisciplinar, se mira las posibilidades porque no todo es conservable, ¿no? Pero realmente hay tanto conservable que no se hace, ¿no?
Y luego el tema del tipo de material, si es constructivo, que la mayoría son inorgánicos, y eso nos separa tanto también de la especialidad de Caballete, donde lo orgánico es lo que prima, mientras que nosotros, desde todos los litotipos nuevos que son fabricados, porque a fin de cuentas los revestimientos son piedras que están prefabricadas en el momento de la aplicación. Al final están carbonatadas, yesosas, arcillosas, si son sobre soportes de arcilla, adobes y tapiales, con sus revestimientos, por supuesto. Y luego solamente en el caso mural, la mayoría tienen bases de fresco también y bases inorgánicas, y puede tener, sí o no, ya se verá, este aporte orgánico y que dificulta también y hace que sea un reto su preservación. Y en el siglo XXI, ¿no?, nos estamos preguntando desde el momento que hemos iniciado este seminario, ¿no?, que tengamos que estar haciendo pedagogía precisamente de esta conservación de estos materiales. También es verdad que el concepto de patrimonio cultural y de bien cultural se va transformando con el tiempo, pero casi ha habido como una involución en el siglo XIX, como nos contaba Josemi, y ahora tenemos que volver otra vez a estar incidiendo en la valoración y la recuperación. Y tenemos en contra, cuando estamos trabajando en intervenciones integrales dentro del contexto monumental y arquitectónico, muchas veces a las normas y al código técnico de la edificación. Entonces hay que separar también muy bien entre lo que sería la rehabilitación de un edificio, que puede tener un sustento y una fábrica antigua, pero que se va a rehabilitar, y la restauración y conservación de ese edificio. Y ahí es donde no están las normas para que podamos usarlas, no las podemos aplicar. El código técnico de la construcción tampoco nos funciona, no nos sirve, no nos da las herramientas, no apoya nuestra metodología y nuestro sistema de intervención. Que hay normativas de protección, es como en los yacimientos, no hace falta que el yacimiento esté excavado para que todo lo que esté debajo esté protegido. Esas son nuestras herramientas. La ley está a nuestro favor. La declaración de BIC de determinados monumentos y solamente el incoar determinados bienes que nosotros veamos que están en peligro y podría de alguna manera paralizar o por lo menos plantear que hay que conservar cosas que se van a tirar o que están a punto de perderse. Las recomendaciones internacionales, todas las cartas he puesto aquí por no irme lejos, porque realmente estamos ya en el siglo XX, en el año 26 del siglo XXI, con lo cual ya no podemos irnos más allá del 2000. Tenemos todo un montón de recomendaciones y de normativas de este siglo que son las que tenemos que defender y de las que nos tenemos que nutrir. Y luego, en el caso específico de las pinturas murales y los revestimientos, de momento hay estos dos principios y fundamentos, digamos, para la preservación de pinturas murales, pero hay mucha documentación también en el contexto italiano, en el contexto del norte de Europa. Nosotros desde el IPC, que estamos intentando sacar adelante este proyecto del Coremans de pintura mural, que será pintura mural y revestimientos históricos. O sea que ya a partir de ahora nuestro departamento no solo es de pintura mural, somos conservadores, restauradores de pintura mural y revestimientos históricos conservables. Y bueno, pues dentro de toda la ornamentación que puede haber, pues por muy popular que sea una representación, una fachada, un centro histórico, todos estos ejemplos son tan valiosos, ¿no? En el Archivo Histórico de Toledo, que lo ha intervenido Margarita, si lo tuviéramos todo totalmente cubierto y blanqueado, a ver, no, al revés. Ahí, si solamente tuviéramos esta parte,
estaríamos hablando de una serie de recubrimientos que pueden ser eliminables, pero debajo aparecen la decoración mural y la yesería, que son de tradición islámica y que son, bueno, pues es en lo que precisamente se basa ese proyecto de recuperación. No quiere decir que todo lo que esté encima de cualquier estructura histórica sea conservable, pero hay que ir estudiando caso por caso y viendo qué planteamientos de manera multidisciplinar. En el caso de, bueno, aquí tenemos, Josemi ha hablado de las cruces de consagración, y en este caso no solo está la cruz, está además el rito, y vemos como en el centro está el quemado con el rito. Entonces también hay una parte que es casi etnográfica y que podemos encontrar en los revestimientos, aparte de, por supuesto, todos los grafitos, todas las incisiones, y aunque no tuviese nada de esto, solamente por la antigüedad, incluso lo que se conserva debajo, que casi es como una especie de repellado recrecido, con ese dejar a la vista esos sillares, y que supone el primer revestimiento una vez que se ha levantado la fábrica, y simplemente hay que conservarlo porque está ahí y está subyacente, y tal vez lo que se ha perdido encima nos permite descubrirlo. Y además en este caso hay que pensar que muchísimas de las fábricas se hacía un primer revestimiento casi de sacrificio, como para terminarlo y poder usarla, pero el revestimiento luego, que era ornamental o que era decorativo o que era de verdad la protección integral de esa fábrica, se hacía cuando había dinero para hacerla, como hemos visto ya en algunos de los casos. Aquí estamos viendo los retos, los principales retos de conservación de la pintura mural. El hecho de que esté in situ, que también nos distancia de la pintura de Caballete. La dificultad para controlar los medios, el control medioambiental, el microclima de los distintos ámbitos, si está al exterior, por supuesto. Pero además no podemos, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando estamos en entornos grandes, monumentales, adoptar medidas de mantenimiento. Y hay que tener en cuenta una cosa: aunque las adoptemos, no podemos garantizar su mantenimiento a largo plazo. Terminará llegando la humedad, terminan habiendo cambios en las personas que están haciendo ese mantenimiento, y a largo plazo, estamos hablando a 30 años, 40 años, por mucho que nosotros digamos que hemos saneado una cubierta, que hemos regenerado la evacuación de pluviales, que hemos hecho una serie de intervenciones, a día de hoy no se puede garantizar que eso esté mantenido, como cualquier edificio, como nuestras casas en la actualidad. Con lo cual, todas las intervenciones que hagamos tienen que ser pensando que esa agua va a llegar al final, y por eso nuestros criterios de intervención y nuestra metodología se tiene que ir acomodando a este tema. Las grandes superficies significa no solo que intervenimos sobre metros y metros cuadrados de pintura o de revoco, sino que además exponencialmente las lesiones y la patología también están en metros y metros, con lo cual significa que hay un reto importante a la hora de abordar el trabajo. El tema de la multiestratificación nunca es solamente un estrato, o rara vez es un estrato, aunque en pintura antigua se simplifica y las pinceladuras muchas veces solamente están sobre un ligero blanqueado, pero lo normal es que tengamos una superposición de estratos que además estaban pensados desde la antigüedad clásica precisamente para su conservación y para que agarrasen mejor en el muro. El tema de la gravedad como enemigo, pero para eso los grandes maestros albañiles de la antigüedad sabían cómo poner esos morteros estupendamente para que no se cayesen aunque estuvieran trabajando en bóvedas y pues eso, en contra de la gravedad. También nuestra metodología de intervención va en contra de la gravedad, significa que vamos a tener que usar desde medios tixotrópicos, gelificando nuestras soluciones, adensándolas y generando todo un mecanismo de trabajo que normalmente no tienen, por ejemplo, los que trabajan en vertical solamente, ¿no? En retablos o en portadas de piedra.
el tema de las excavaciones, auténticas excavaciones verticales. Cuando vemos esas concreciones de carbonatos, casi el trabajo es en vertical de ir como recuperando y profundizando en el muro hasta llegar a lo que es conservable, ¿no? Tanto con microherramientas como con un tema manual, como, bueno, todo eso es la complejidad también de nuestro trabajo, la porosidad, porque en el fondo estamos hablando de muros que respiran y transpiran, que nos parece una cosa muy biológica, pero respirar significa que estás cogiendo de tu muro el ambiente, la humedad del ambiente. Por eso cuando hacemos las fotos en un entorno pictórico mural, un día de lluvia, nos salen unas fotos maravillosas con los morteros saturados, porque en elevada humedad relativa el muro ha chupado y ya se ha embebido de esa humedad, y al mismo tiempo también devuelve humedad al ambiente si la humedad viene de dentro, y en nuestro caso es frecuentísimo, tanto por filtraciones como por humedad de capilaridad ascendente, como por también, como veremos, humedades que son que tienen el recorrido longitudinal, porque son de encuentros de los distintos elementos arquitectónicos. Tenemos una responsabilidad, y es conservar para ese mantenimiento a largo plazo esa capacidad y esas características de porosidad y de transpirabilidad que tienen estos morteros, y tenemos la responsabilidad de pensar a largo plazo. Por eso, ahora ya no ponemos protecciones, intentamos que nuestras intervenciones, cuando tenemos aditamentos, sean siempre con materiales inorgánicos y a poder ser porosos, tremendamente porosos. Y también hay un problema en la flexibilidad de los imponderables. El hecho de que nuestros proyectos de intervención estén cerrados y que no podamos actuar o tengamos tanta dificultad para actuar cuando aparecen imponderables, eso en el fondo es un corsé en el que tenemos que saber manejarnos, y no siempre a favor de la conservación. Las intervenciones, la metodología no se extrapola al metro cuadrado, es imposible. Tenemos que estar hablando de partes donde poco a poco vamos adaptándonos a la patología que hay en cada caso. Y para eso hay que diseñar también un tratamiento específico para cada caso. Cada factor, que a veces es la orientación incluso de un paramento, teniendo las mismas patologías, es diferente lo que nosotros y cómo intervengamos, y lo que nosotros colocamos en un muro orientado al norte, por ejemplo, que en uno al sur, donde además hay una ventana y donde puede entrar una luz solar y donde se está potenciando una evaporación, ¿no? Las fases diagnósticas de los estudios previos también son importantes. Yo no quiero hablar en esta intervención de estudios previos, porque siempre hablo de estudios previos, además, ya por agotamiento, y luego porque creo que es más importante destacar todo este tipo de cosas que yo voy a contar hoy, ¿no? Aquí estamos viendo estos esgrafiados maravillosos renacentistas que están en la iglesia de Santa Ana de León, que la iglesia es una de las más antiguas, que la parte antigua alto medieval es del siglo XII, y que previa incluso, y del siglo XII, pero que luego tenemos en estas condiciones estos revestimientos en cuanto entramos en la iglesia, y están así. Es una iglesia que ha sido intervenida, pero que esto se da por, bueno, pues ahí está, hasta que se caiga, pero ahí está, ¿no? Queda mucho trabajo de sensibilización, mucho. Los estudios previos sí es verdad que son importantes, porque de ellos puede partir todas las condiciones de saneamiento previo, una idea ya desde el momento incluso previo a la intervención de conservación preventiva, y luego por supuesto nuestras propuestas, porque vamos a conocer mejor el entorno, los materiales constitutivos, la arqueometría, la caracterización de materiales, porque vamos a hacer ensayos de idoneidad de productos y de métodos, porque no hay recetas, ¿no?
Luego porque veremos cómo después con la intervención aparece toda esta tecnología de los trazados y texturados decorativos que se salen de lo que es el concepto de pintura mural tradicional. Y entonces aquí tenemos desde los distintos procedimientos del tendido, que no me voy a meter para no alargarme, los procedimientos de acabado, que pueden ser texturados, decorativos, etc., las improntas de todas las herramientas que usa el albañil y que usan los artesanos que trabajan en toda esa decoración, las terrajas, cuando se usan plantillas, bueno, todas las llagas que a veces pues no son iguales, ¿no? Según sean tendeles o sean llagas o sean el tema del peinado incluso para agarrar los distintos estratos. Y luego los útiles intermedios que un restaurador que conoce todas estas técnicas es capaz de identificar por lo que encuentra en el muro. No encuentra las improntas, pero sabe que se han usado. El compás, la plomada, con las marcas clarísimas, viéndolas de manera contextualizada a lo largo de todo un paramento. Aquí vemos pues un falso grafiado que se ha recuperado en Monforte de Lemos, en San Vicente do Pino, en Lugo, y bueno, pues lo que parecía una vez que empezamos a recuperar como despieces de sillados con esos encintados tan bonitos y que tenían esos dibujos, y que además vemos que en el marco de la ventana tienen hasta esa decoración, no solo con el blanco de cal, sino además con el dibujo inciso. Estamos a casi 10 metros del suelo, con lo cual casi es un concepto medieval de lo decorativo, porque desde abajo prácticamente no se ve. Pero nos damos cuenta de que no hay un encintado real, que todo es un mortero de revestimiento y que se ha trabajado desde la superficie imitando el abujardado de la piedra y del despiece del sillar. Son técnicas maravillosas del 16 que hay que empezar a valorar y recuperar, ¿no? La falsa plenitud de los morteros históricos. Por eso a veces nos produce esa sensación tan artificial cuando se revisten interiores de iglesias después de la restauración con morteros modernos, cuando lo que queremos ver es este tipo de cosas. Porque es como se hacía de verdad, porque no se maestreaban los morteros, porque seguían el andamento y me ha salido la palabra italiana, la topografía de la superficie, hasta el punto que incluso nos permite hacer una lectura de paramentos a través de los revestimientos. Y ahí tenemos los restauradores de pintura mural que también defender una parte importante de nuestra posibilidad de colaborar en las lecturas de paramentos, no solo de las fábricas como harían arqueólogos y arquitectos, sino que aquí podemos descubrir los mechinales, las uniones de jornadas, las tornapuntas para reconstruir cómo era el antiguo andamiaje, todo el trabajo de improntas pues con compás y con las roscas fingidas y esos sillares que están en toda la superficie, elementos que están embutidos en el muro. Aquí vemos, por ejemplo, el uso también, no solo el ojo, sino también de algunas herramientas contemporáneas de la tecnología actual, como puede ser el modelo digital de elevación, que como ahora además se están trabajando todas estas intervenciones integrales con fotogrametría, con ortofotografía, con modelos 3D, los propios programas generan estos modelos digitales de elevación donde sin la luz rasante prácticamente tenemos la lectura de esa topografía. Entonces en la zona central, en este recuadro verdoso, porque luego es verdad que también nos lo dan estos colores que son como tan artificiales, pero que nosotros podemos filtrar para adaptarlos más a lo que el ojo, incluso ponerlo en gris, pues estamos viendo no solo el despiece de sillares, las uniones de jornadas, vemos mechinales, como en este caso
que algunos son, como en este de aquí, que son mechinales constructivos, mientras que los que vemos en esta zona, serían mechinales más bien de la puesta en obra y el tendido de los revestimientos. Vemos incluso problemas como zonas donde hay oquedades importantes y donde hay desprendimientos de morteros. Son ayudas que tenemos y que nosotros, si veis, estamos hablando de lo que yo llamo una arqueología de la pintura, y este término creo que también se integrará, espero, en algún momento en nuestra disciplina, porque todo esto que estamos contando de la piel y de la lectura de la piel, a fin de cuentas es poner en valor todas estas técnicas que incluso a veces ni se conocen, ¿no? Y que nuestro ojo entrenado pues tiene que contar y que hacer pedagogía de ello. El tema de establecer protocolos de intervención es muy importante, porque de esta manera se sigue la trazabilidad de nuestra intervención, porque los equipos de trabajo no siempre están constituidos por las mismas personas, incluso se sustituyen a los restauradores unos a otros a lo largo de una larga intervención de muchos metros y de mucho tiempo, y porque tienen que estar recogidos y tienen que costar, tienen que poder ser reproducibles, y porque además forma parte de esa querencia y de la manera de trabajar cada vez más científica que tenemos que tener. Si una vez que nosotros hacemos ensayos de idoneidad, estamos haciendo mediciones de pH, estamos haciendo mediciones de conductividad, estamos haciendo lecturas salinas, de cartografías de sales, estamos viendo la temperatura en la que nos estamos moviendo en el momento de hacer el ensayo y en el momento de testar un producto, y que no es lo mismo luego aplicarlo en agosto a la intemperie o que en pleno invierno con 10 grados y a veces o con las luces incluso de andamios que elevan la temperatura y que a veces hace que no funcionen todas las metodologías que nosotros en principio hemos planteado como materiales de intervención. Todo eso nos permite también adaptar la metodología a cada una de las zonas de trabajo, ¿no? Y luego el pensar siempre en esa adaptación a largo plazo, que no solamente se trata de intervenir y dejarlo ahí sujeto, sino que tenemos que, lo que nosotros pongamos, si puede ser temporal, cosa que en un material poroso como este prácticamente no existe, por eso ahora ya no hablamos de reversibilidad, sino de retratabilidad. Otra cosa es que nosotros adicionemos elementos que puedan ser desmontables, que un mortero de reposición, por ejemplo, de una laguna, se puede en un momento picar, quitar, siempre que nos permita conservar el perfil y el perímetro del original. Es que más adelante lo voy a contar y quiero que... Bueno, esto es San Vicente do Pino en Monforte de Lemos. Aquí estamos viendo una secuencia en el crucero, en las dos de la izquierda, en el antes y en el después de esa recuperación, de ese muro, y en el de la derecha vemos el presbiterio con el grandísimo retablo monumental, con ese cuadro de gran formato, que son casi 3,5 por 5 metros. Cuando se organiza o se plantea el proyecto para esta intervención, estaban excluidos los revestimientos del resto de la nave. Solamente había pintura, que lo vemos en los laterales del retablo mayor, del presbiterio. Son pinturas hechas realizadas a principios del siglo XX, en los años 20, muy bonitas, son neogóticas, con dorados, pero que no son en lo que yo me quiero centrar, aunque darían para otra charla, porque realmente los problemas que había eran tremendos, porque muchas de esas pinturas estaban realizadas sobre morteros de cemento de origen. En algunas zonas se aprovecharon morteros de cal y arena que no se quitaron porque estaban en buen estado,
pero donde faltaban se aplicó un mortero de cemento Portland y sobre eso se aplicó el óleo. Se pueden imaginar la cantidad de problemas que generó y que tuvimos que abordar cuando se intervino. Un paseo por lo que es la iglesia en un momento inicial, vemos la posibilidad de empezar a descubrir esos morteros que hemos visto antes con toda esa rugosidad y que parecía que estaban debajo y que había que hacer un planteamiento y un protocolo para intentar recuperar los revestimientos, tuvieran o no decoración, que aparecen en las naves de la iglesia. Con lo cual el proyecto fue como ampliándose y tomando unas dimensiones tremendas. Aparte de los que no tenían que hemos visto antes, que no tenían prácticamente color, aunque sí aparecía una fecha, 1500 y pico, con lo cual además proporcionaban la datación de los morteros, de algunos de ellos, aparecen todos estos revestimientos que sí que están ocultos y que son una maravilla para el momento siglo XVI en el que se están planteando, ¿no? Y se están haciendo. Esto es lo que aparece detrás del cuadro de gran formato que hay que desmontar y que hay que tratar en el suelo. Hubo que hacer además un proyecto nuevo, digamos, porque nuestros proyectos no permiten una ampliación, pero sí que hubo que hacer uno específico para en los 3 meses y medio que se estaba interviniendo el cuadro grandísimo en el suelo de la iglesia, aprovechar para recuperar lo que aparecía detrás de ese desmontado, de ese cuadro desmontado. Pasamos a otro tema porque, sobre todo para hablar de la técnica pictórica. Luego va a hablar Marian no sé si está aquí Marian, vale, de las técnicas pictóricas, de la identificación, de la dificultad de identificar técnicas pictóricas en pintura mural. Desde el punto de vista del laboratorio, yo creo que tenemos también que no ser dogmáticos, que cuando nos llega un aglutinante orgánico del laboratorio de una micromuestra, tenemos que leerlo luego y hacerlo coherente, poder interpretarlo con lo que estamos viendo en el muro, que a veces puede ser unas pinceladas finales al final de una jornada, y eso no significa que sea una pintura en seco, por muy orgánico que sea el aglutinante de esa pincelada o de ese color, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero plantear determinadas, sobre todo para que visualicemos cómo a mí me gustaría que diferenciáramos entre lo que es la técnica pictórica, que significa cómo estoy aglutinando un pigmento en la paleta para que pegue y se adhiera al muro, del procedimiento pictórico global, que significa todo el procedimiento constructivo que sobre la fábrica hacen los pintores y los albañiles para llegar a colocar esos revocos y revestimientos y luego ornamentar o no la superficie. Santa Eulalia de Bóveda en Lugo. Nos vamos al mundo tardorromano. Bueno, no vamos a entrar en esto porque habría ríos hay mucha literatura por medio y mucha gente trabajando en este tema. En las zonas conservadas, mejor conservadas, de este monumento que ha sufrido tantísimo y en el cual algunos paramentos prácticamente solamente tenemos acceso a una leve impronta, que casi es como si fueran en algunas zonas, pues casi lo reconstruimos por querencia, pero en las zonas mejor conservadas esto es lo que encontramos. Vemos, por supuesto, los centros de compás, los finales con estos elementos, estos elementos que son los finales en los encuentros de los muros largos, además de la parte longitudinal, donde dos
artífices, artesanos, se colocaban para hacer las cordadas y son las marcas para reubicar la cuerda. En Santa Eulalia tenemos cordadas triples incluso, con un triple rebote. Algunas están pigmentadas y otras no. Como esto es para otra charla maravillosa, la técnica pictórica de Santa Eulalia, yo solamente quiero que hablemos del procedimiento, ¿vale? Vemos cómo además se ven toda esa, que nos parece que es plano, pero que en cuanto metemos la rasante, vemos que se ve toda y cada una de las aplicaciones de paleta, paletín y llana de madera, que además se diferencian en la manera en cómo está ese recrecido y ese reborde. Podemos identificar incluso el tipo de herramienta. Vemos centros... ven aquí. Vemos centros de compás, como aquí, esta perforación. Vemos puntos de marcas que van indicando en la diagonal de un trellis vegetal maravilloso de inspiración romana, y vemos cómo van haciendo, vuelve a colocar el punto del compás y vuelve a marcar todo está reconstruido y todas esas señales, improntas, están en el muro. Vemos otras que son incisiones directas, como estas de aquí, estas pequeñas. Vemos la carbonatación, por supuesto. Estos son en el otro lado. Ven aquí, vemos las pinceladas, cómo se marcan sobre un mortero de cal que está tan fresco y tan plástico que hasta podemos delimitar el tamaño del pincel, de la brocha y de toda la herramienta que están usando. Tanto aquí, que son fondos, como en estas de aquí, que casi son como pequeños, lo vemos, ¿no? Como casi una pinceladura de verdad, porque son pinceles pequeñitos y que están dando. Vemos la cantidad de materia. Aquí también, pero además estamos viendo una frita egipcia, un azul egipcio, por eso nos estamos trasladando clarísimamente, solo por la identificación del pigmento y por cómo está aplicado, sabemos que estamos en una tradición romana. Este pigmento se pierde, no lo vamos a encontrar después, prácticamente, aunque en Italia se están encontrando ahora en entornos ya medievales, pero se piensa que es porque, bueno, pues a veces desde que se han encontrado las bolas famosas de la pelota, le paline de la frita, del azul egipcio, y que se han reutilizado para determinadas cosas, porque realmente la tecnología de su fabricación, puesto que viene del vidrio y se pierde con la tradición medieval. Esto sí que me gustaría comentarlo. En este momento, este arranque de una de las bóvedas de Santa Eulalia no se ve, ese azul ya no se puede visualizar porque está cubierto por unas eflorescencias tremendas, ya no vemos azul. Y es porque en una intervención de los años 90 se pusieron una serie de jardineras en la parte exterior que quedan tan bonitas para visitar el monumento y ver las jardineras pero todas esas filtraciones de agua con todo eso ha ido entrando, ha ido filtrando, y justo en esta pared, que es donde estaba ese elemento maravilloso, pues hay ahora todos unos depósitos de materiales. Volvemos a ver toda la plasticidad de una pintura al fresco clásico, ¿no? Pero clásico del mundo clásico antiguo. Volvemos a ver las líneas de trabajo y de marca, esto sería en este caso es una cordada de trabajo. Estas son líneas que además en algún caso incluso están dadas encima y canceladas encima con blanco de cal. Luego además vemos toda esa irregularidad que solo se ve en cuanto metemos la rasante, y la apariencia es un muro plano. De Santa Eulalia, como es un mundo, hay mucha gente que reconoce esto, los de la zona que no digan nada, pero estamos viendo una bóveda estabicada del siglo XVIII. Hasta aquí, bien, es una iglesia muy grande, enorme. Vamos a seguir. En 1912-1913, Fortunato de Selga elimina
para recuperar el monumento medieval San Julián de los Prados Santullano en Oviedo, a las afueras de Oviedo. Estamos en el periodo del reinado de Alfonso II, entre el 812 y 842, o sea que la construcción de esta iglesia es en este momento, formaba parte de un conjunto áulico del cual no se conserva nada, extramuros de la ciudad, que durante siglos posteriores ha estado embebido en lo que era la aldea casi de Santullano, y de la cual ahora prácticamente tampoco queda nada, veremos por qué. Cuando se quitan esas bóvedas tabicadas empiezan a aparecer revestimientos medievales y empiezan a aparecer indicios de pintura. Hay que pensar que, voy a poner las siguientes que se ve mejor, no se conservan completamente, con lo cual sí que estamos viendo fábricas enteras que están, estamos en el 12-13, pero también hay fotografías que yo pongo que son ya del 16 y del 1916-1918. Se ven zonas con policromía, con pintura mural que sí que están mejor conservadas, por ejemplo el interior de los ábsides. En la zona superior, detrás de aquella lámpara, sí que se ven partes pintadas, pero veremos cómo hay otras zonas donde prácticamente no hay policromía. Hay restos de encalado, que luego no digo que ahí es que no haya nada de policromía, pero en cualquier caso es muy difícil apreciarla, como lo vemos aquí. Sí, es verdad que las zonas inferiores estaban maltratadas, estaban bajo ese cubrimiento barroco y además tenían sus morteros barrocos, sus blanqueados, sus enyesados, etc. Pero en la zona superior tampoco es que estemos viendo demasiada pintura. Yo lo digo porque hay que hacer también pedagogía de esto, porque en algún momento hay que intervenir Santullano, ¿verdad, Monse, Margarita? Tendríamos que intervenirlo, es el último que va a quedar de todo el prerrománico, o siempre hay alguna iglesia que hay que seguir, pero también hay que preparar al público de lo que va a salir, de lo que podemos encontrar y de lo que hace un siglo simplemente se veía y veían los lugareños, ¿no?, cuando entraban en la iglesia. Hay algunas fotografías de los años 70, en este caso se han puesto revestimientos en la parte tapando la fábrica, pero si nos fijamos hay apenas restos también de policromía, porque además no se ha limpiado las zonas que han quedado recibiendo el hollín, ya veremos todo lo demás, aparte de la contaminación de Oviedo que funcionaba con carbón. Y hay toda la ciudad y el centro histórico estaba lleno de esa especie, ¿no?, de ennegrecimiento por las calefacciones de carbón. Pero además en este caso veremos como añadido, como también tenemos otra serie de condicionantes medioambientales como la autopista, los contaminantes, etc. A pesar de estar en una zona que tendría que haber estado más conservada, como podría ser el Naranco en la montaña, en el Monte del Naranco, Santa María y Lillo, ¿no? Pero sin embargo se ha asumido por el crecimiento de la propia ciudad de Oviedo. Esta es un documento que yo he encontrado en internet y que son previa a la reconstrucción que se hace en los años 70 y años 80, porque hay varias intervenciones documentadas, algunas con Menéndez Pidal a la cabeza, con Anglada, luego están, no quiero entrar en la parte histórica, pero esto sería pues un santullano que se presenta al público ahora con cierta repristinación, ¿no?, de partes reconstruidas. Sí que me gustaría, para luego incluso comentarlo y debatirlo también, ¿no?, el color de esas pigmentaciones amarillas, que en el caso de Margarita pues son rosadas en la mayoría de los templos que ella ha intervenido, también del prerrománico, y que se daban pues esas pátinas rosáceas, ¿no? Y en este caso se ha incluso impermeabilizado el mortero nuevo que se pone de cal, tanto con estratos superficiales de ceras, resinas, parafinas, óleos, etc. Hay de todo, está toda la gama, y al mismo tiempo se pinta con litopón y para darle esta coloración amarillenta, hasta el punto de que estas zonas en este momento son impermeables respecto a las originales que quedan justo al lado.
Voy rápido. En el 2011 se hace un estudio previo que lo lleva el IPC con Margarita a la dirección y Garbi Madrid, la empresa, y se hacen estos elementos laterales. Justo es el crucero, el muro sur del crucero, y también esta parte de aquí de la nave sur. Aquí estamos viendo, se pone en el crucero el andamio hasta la parte alta, todo el paramento, y se puede de alguna manera identificar desde los mechinales, niveles de andamio, y luego las pruebas que se hicieron a nivel metodológico, porque lo que queríamos de verdad era hacer ensayos sobre todo inorgánicos, tanto de limpieza como de consolidación, de consolidantes inorgánicos, para intentar recuperar, primero desmaquillar era el objetivo, y luego intentar recuperar en lo posible la porosidad y esa transpirabilidad del original. En la parte de la nave sur abajo, esta era la situación que encontrábamos. Aquí realmente los estudios previos tampoco es que hayan dado todo esto hay que replantearlo, no siempre se tiene éxito en las cosas testadas, hay que volver a buscar, porque si nos fijamos el estrato que hay encima es alquídico, absolutamente sintético, realmente era un plástico, superposiciones, los brillos, aparte de las reconstrucciones. Voy rápido. Uno de los grandes descubrimientos ya desde el 2011 es que no solo hay andamiadas de trabajo, como estamos viendo aquí, que esta foto sí que sería de los segundos estudios previos, que lo llevó a cabo Montse Álvarez, que está en la sala, pero también hay un montón de uniones de andamiadas de trabajo. ¿Esto quiere decir que se ha hecho al fresco? Pues a lo mejor no, pero que desde luego la base procedimental de esta pintura sí está hecha al fresco, con un concepto medieval que a lo mejor ha perdido toda la tecnología de trabajar al buen fresco, pero hay partes las mejor conservadas que sí que estarán hechas en el momento recién aplicado el mortero, y luego según se van alejando en la andamiada y van terminando de trabajar, pues no están tan carbonatadas y no están sujetas pero no aparece ningún elemento orgánico en las analíticas. Para mí esto es una pintura al fresco, con una mala praxis o una praxis, digamos, derivada de la pérdida de la tradición del fresco clásico. Podemos estar de acuerdo o no, y lo podemos debatir. Yo lo lanzo aquí y luego si quieren lo hablamos, ¿no? Tientos, cuando un pintor usa un tiento para trabajar y se queda impreso como estamos viendo en aquella esquina, si no está trabajando sobre un mortero fresquísimo. Estamos en la fase pictórica y estoy usando un tiento para apoyarme y usar el pincel con la mano. Bueno, son argumentos, ¿no?, en favor de lo que estoy contando, pero además tenemos dígitos, tenemos apoyos de una mano, como aquí. Aquí hay un encuentro de 3 jornadas y además estamos a la altura prácticamente de los ojos de cualquier visitante. Se decía que no había jornadas en Santullano. Bueno, de momento tenemos muchas. El día que veremos a ver lo que da de sí. Tenemos huellas incisas como esta de aquí, y voy muy rápido porque sé que ya esta de aquí, esta de abajo, en esta incluso la huella se ha llevado el negro del color. Luego quiere decir que primero pinté, luego puse el dedo encima y me lleva el color. Luego además estamos viendo este tipo de acabados maravillosos en zonas bien conservadas, ¿vale? Esto no es santullano en todo, evidentemente son zonas donde sabemos que, y hemos rescatado, pues, pero en las zonas bien conservadas estos elementos de blanco de cal, finales, cómo está aplicado este rojo, cómo tenemos aquí las improntas de incisión, tenemos churretes, tenemos goterones del trabajo rápido, son metros y metros de pintura, no te líes. Aquí tenemos mechinales, que estos ya son pues de procedimiento, ¿no?, que unos son pues puestos en el último minuto, embutidos encima, y en cambio estos pues incluso este es otro mechinal que está en otra zona diferenciada. Vemos zonas plastificadas, como aquí también, todo eso que se ha echado encima y que se ha colocado, y que en caso de tener humedad que viene de dentro a afuera, lo que provoca es la expulsión clarísima
de la pintura y de la superficie. Vemos puntos de compás, centros de compás. Vemos zonas reconstruidas hasta el punto que ahí no debió de haber nada, pero en esa repristinación de los años 70 y 80, todo esto es nuevo. No sabemos si debajo hay cosas o no, habrá que ver, ¿no? José Lorenzo aquí diría, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Las quitamos todas y dejamos esto como, lo vemos como histórico, no? Claro, habrá que llegar a un punto intermedio. Ahora llamaremos a Josemi, nos sentaremos todos en mesas consensuadas y veremos, se puede rebajar también sin tener a lo mejor que quitarlo todo, hay partes que se puedan dejar, si debajo hay original, aunque sea improntas y pequeñas, eso sí que hay que recuperarlo, pero si no hay nada, pues a lo mejor hay que ver la manera de dejar al menos partes reconocibles y donde haya una lectura. Fíjense hasta qué punto se repinta, que incluso con grafito se coloca para los repintadores BL. Esta franja va en blanco, la estamos viendo, ¿no? Todo el grafito que hay es nuevo, bueno, ya. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos esos morteros que son impermeables? Las sales no salen por el mortero impermeable. ¿Por dónde salen? Por nuestro mortero histórico y antiguo. Y además es una evidencia también de que ha habido humedad de dentro a afuera. Y estamos viendo que además es una humedad, aquí estamos a media altura del muro y es una humedad que se extiende en sentido longitudinal. Me tengo que ir. Esta es una secuencia de momentos previos donde está todo el repintado, de un momento de limpieza y metemos la rasante y esa planitud falsa del mortero original. Esto es en los estudios del 17 y 18, simplemente la pongo para que se vea, se hicieron en la cabecera, vemos que son los 3 ábsides. Aquí hay determinados paramentos donde prácticamente no se ve la pintura. El estrato de carbonataciones, de sales, de concreciones es de esta intensidad. Aquí muchas cosas se podrán quitar con medios de compresas y una serie de apósitos que ya habrá que ver cómo se materializa, ¿no? esta metodología, pero otras hay que hacer una microexcavación con micropercutores, bueno, ya veremos, ¿no? En las partes oscuras tal vez con láser, todas las herramientas que tenemos. Y luego esta parte tan importante de siempre seguir la protocolarización de todo lo que hacemos, ¿no? Y muy rápidamente me voy a los revestimientos exteriores de Santullano. Pues hay que preguntarse que dónde están. No es que haya 4 debajo en canecillos y debajo hay paramentos enteros con revestimiento, como estamos viendo. Bueno, esta me interesa que la vean solamente y luego paso, porque veo que si no, no tengo tiempo. Vemos esta especie como de pequeña insinuar. La rosca está tapada con revestimiento, son revestimientos, yo no digo que sean del 842, pero en cualquier caso son revestimientos medievales y son, ante la duda, en cualquier caso, para mí es como si fueran, porque no los vamos a datar. Nuestro interés no es datarlos, es que han llegado hasta nosotros y los vamos a conservar, por el hecho de estar ahí. No hay tanta diferencia entre esta foto y las siguientes que voy a poner. Esta sí la quiero poner porque es después de la guerra y vemos cómo, además de los cañonazos que han impactado en la zona superior de la capilla supraaxial, y que era el Santorum, Santorum donde se suponía que no tiene acceso desde dentro de la iglesia. Y bueno, no me quiero meter aquí, pero forma parte de estas iglesias prerrománicas también como un elemento constitutivo. Sí que quiero que vean que las ventanas están también destruidas por los cañonazos de la guerra y los impactos, y que incluso había parte de la fábrica desaparecida. Esto lo reconstruye Menéndez Pidal en el año 40, y esto es lo que encontramos ahora. Tenemos zonas enteras, esto es también el borde de esas roscas de ladrillo de la cámara supraabsidial,
el mortero no tiene por qué ser continuo en origen. Es posible que estuviera más cerrado, pero en cualquier caso no es continuo. Pero miren este milagro que tengo a mi derecha, a vuestra derecha, perdón, que sería como los revestimientos originales de los contrafuertes en la cabecera tenían un revestimiento, este sí que era continuo, pero además tenían un encintado recrecido que forma parte de este mismo estupendo revestimiento medieval y que ni siquiera coincide con los sillares exactos, originales del contrafuerte. Paramentos completos revestidos en Santullano. Aquí estamos en el lado norte. Según entramos por el lado norte y vemos el crucero perfectamente revestido hasta la unión del tejadillo de ese elemento que aquí exactamente igual. Y quiero que se fijen también en una cosa: los revestimientos originales nunca superan la piedra. La cota son revestimientos muy finos, son de protección evidentemente, son para dar una imagen de uniformidad, pero siempre se paran en los dinteles y en todos los elementos que conforman el vano. Santullano, con la autovía de los años 70, una superautovía magnífica que conecta a los ovetenses con Gijón, con Avilés, y que aunque aquí se ve un solo coche, pero normalmente tiene muchísimo tránsito, como pueden ver. Un santullano que estaba en un terreno plano, metido en medio de una población y lleno de construcciones alrededor, y que en este momento, desde luego, humedad de ascendente, de capilaridad, en este momento no la hay, porque el monumento es tan alto. Pero lo que hemos hecho es exponer todo este lado sur y las cabeceras, digamos, del exterior del monumento a todo el viento racheado, la lluvia, etcétera. Aparte de todo lo que se recoge de la combustión y de lo que viene de la autovía, que se deposita, y aunque los muros sean fábricas medievales y son grandes, me tengo que ir. Se va metiendo en la porosidad, ¿vale? Y solamente a golpe de, para que veamos, en el 2018, después de la primera y también de la última, ya estábamos en ello en 2011, pero en 2018 se redacta un informe en el que se pide al Principado de Asturias que para conservar el exterior y el interior de Santullano primero hay que acometer una serie de recomendaciones. Se dice sustituir el sistema de calefacción por aire en unas pinturas que están llenas de sales y que el aire ascendente caliente está sacando más sales y más sales y más sales. Luego se dice minimizar las humedades, cosa que aquí es muy difícil porque además Santullano tiene una cimentación prácticamente inexistente, pero bueno, algo se podrá hacer, los que se ocupen de esto tendrán que... Pero luego, para las superficies de revestimientos históricos de los muros norte, este y sureste, o sea que estamos hablando de 3 paramentos completos casi con revestimientos medievales. Y entonces lo que se pide es, primero, el tratamiento de la fábrica al descubierto mediante saneamiento, limpieza y desalación con absorbentes. Luego, que se haga un enlucido de cal arena preparado con cal añeja en pasta y árido similar al medieval, en morfología, textura y granulometría. Una argamasa sin teñir, porque no hace falta, y vemos que además el original es blanquecino, pero tiene su pátina, con un color en tal caso variando el árido en masa, que eso siempre se puede hacer, copiando el tono del revestimiento original, con un tendido sin maestrear para poder dejar toda esa lectura de la desigualdad, ¿no?, en vertical de la fábrica. Ponemos que
fíjate, incluso, fíjense, vista parte del sillarejo si se considera oportuno. Ni siquiera tiene que ser un revestimiento continuo, porque hay muchas partes donde, como aquí, esto lo pongo como ejemplo, tal vez pedíamos esto. Pues me voy rápidamente al resultado, ojo, porque son pruebas que ha hecho el Principado. Yo simplemente lo lanzo porque sí que me gustaría que tuviéramos una reflexión, porque yo creo que hay un problema. Si estamos pidiendo un determinado, materiales y métodos de trabajo y de aplicación, ¿qué problema tenemos para hacernos entender? No lo entiendo, no entiendo por qué nuestro criterio desde el punto de vista de la conservación del edificio y de los revestimientos históricos no prima frente a la ubicación de este tipo de recrecidos que son de este tamaño, que están maestreados, que incluso requieren de juntas de dilatación, que no respetan los esquinales, porque estamos viendo que han hecho una raya ahí que ya no respeta el... Bueno, yo lo dejo ahí, ¿vale? Porque tampoco es cuestión... Yo creo que esto hay que revisarlo, hay que volver a... Pero sí que veo que tenemos un problema de hacernos entender, ¿vale? Juntas de dilatación, este tipo de recortado de las... Es que en ningún momento se está pidiendo esto. Fíjense la cantidad de revestimientos en la parte superior. La mitad de la iglesia está revestida en origen con esos revestimientos. Con simplemente imitar lo que ya había, tendríamos, ¿no? Bueno, el mito de la cal solo rápidamente para que también tengamos, y me voy, tengamos como elementos de debate, porque sí que me gustaría que sobre esto hablásemos, porque estoy segura de que yo no soy la única que piensa así. Claro, estamos hablando de morteros compatibles con los originales. Tenemos que pensar que estos morteros son morteros de cal añeja en pasta, y que cuanto más tiempo esté añeja esa cal, mejor funcionará y mejor para la conservación de la parte antigua. Y que el problema que me dicen para no aplicarla es que no tenemos al artesano que nos la aplica. O sea que ahora sí que tenemos caleros estupendos que nos recuperan una cal y que la hacen con los hornos tradicionales y que me dan una cal apagada, pero no tengo al albañil que es capaz, sin bastardear o de ponerme ese estrato imitando el estrato medieval. Hemos perdido ese oficio del tendido a buena vista, ¿no? Y luego el tiempo. El hecho de que nuestros morteros sean siempre de sacrificio, en el sentido de que se puedan quitar si hace falta. Y si se deterioran porque son más débiles que los morteros originales, en 30 años se quitan y se vuelven a poner. Pero el que yo quiero conservar, si lo hago a la inversa, y mis morteros como estos que están puestos aquí son así de duros, el que se va siempre a dañar es el original. Entonces es el mío el que tiene que ser un mortero de sacrificio. Y luego esta confusión, ¿no?, entre conservación, restauración, rehabilitación, que yo creo que también es un debate en sí mismo. Otros ejemplos de morteros maravillosos: en el exterior de Santa María del Naranco tenemos morteros originales. Aquellos priescan el interior, estos priescan en el exterior con sus mallas incluso, y con esas maneras de trabajar metiendo elementos que además nos sirven para que realmente en una fábrica antigua, ojo, que yo no estoy hablando de que esto no sirva nunca, yo estoy hablando de que hay determinadas fábricas históricas y de un valor tremendo, que esto es incompatible con su naturaleza, ¿no? Y luego que hagamos estudios estratigráficos simplemente en todas las zonas y que lo propongamos nosotros dentro de los proyectos, en todos los muros donde nosotros pensamos que puede haber y que son susceptibles de encontrar ya no pinturas murales, estos revestimientos antiguos que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Con un protocolo, con un mallado cada poco de estar... Y me tengo que ir, y me tengo que ir, y me tengo que ir, y bueno, las conclusiones, pues que sea una aproximación interdisciplinar, que el contexto arquitectónico es muy importante, pero además sería importante con nosotros sentados aquí en la mesa, y que se tiene que ser una querencia nuestra, ¿no?, que tenemos que traerlos a estos foros y nosotros ir a los suyos. Ojo,
porque también tenemos que hablar el mismo lenguaje que hablan ellos. Y cuando nos hablan de determinados métodos para quitar humedades o lo que sea, nosotros tenemos que conocerlos, saber si han funcionado o no, usar los mismos términos de construcción y de... ¿vale? La conservación preventiva y el mantenimiento fundamental, un trabajo de sensibilización y de comunicación, y que en la sostenibilidad, que es ya el último elemento, tenemos que implicar a los custodios, propietarios y a las personas que van a estar dentro y usando estos monumentos. Porque nosotros nos vamos, hacemos otras intervenciones, pero la persona que pasa la fregona todos los días dentro de la iglesia es la que se encuentra una filtración, un fragmento que se ha caído al suelo, y tendríamos que además crear como una especie de también protocolos para hacer este mantenimiento, ¿no? Y estas recomendaciones de mantenimiento.